Yo vivía en una residencia estudiantil cerca de la universidad. Era una casa vieja, reformada, de esas que crujen por todo. Las paredes eran tan delgadas que si alguien estornudaba en el cuarto de al lado, lo escuchabas como si fuera en el tuyo. Aún así, me sentía cómoda. Era un lugar barato, y al menos estaba cerca de clase. Mi habitación estaba en la planta baja. Justo arriba había 2 más, y una cocina común en el fondo del pasillo. Desde el primer mes escuchaba pasos arriba, pero no pasos normales, sino lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin ganas o sin fuerza. Siempre era a la misma hora, 3:04 a.m. exactas. Al principio pensé que era alguien con insomnio, pero los pasos no se detenían. Daban vueltas en círculos por lo que parecía ser el mismo tramo. Una noche subí. No encontré a nadie. Los cuartos estaban vacíos, según la encargada. Solo uno tenía nombre en la puerta, 2B. Nunca vi entrar o salir a nadie de ahí, pero una vez, muy tarde, cuando iba al baño, lo vi. Estaba parado frente a la puerta de mi cuarto. Un hombre alto, delgado, con el rostro tan pálido que parecía una máscara. No hizo nada. No se movió. Cuando abrí la puerta, simplemente se giró y caminó hacia las escaleras en silencio. A la mañana siguiente, pregunté por él. Me dijeron que tal vez era el nuevo del 2B. Pero cuando volví a insistir una semana después, me dijeron que ese cuarto llevaba cerrado desde antes de que yo llegara. Supuestamente, el último estudiante que vivió ahí se había quitado la vida hace más de un año. Me mostraron los registros. No había nadie viviendo ahí desde entonces. Yo sabía que no estaba loca. Las cosas en mi cuarto se movían. Mi reloj despertador empezó a atrasarse justo 3 horas y 4 minutos. Cada vez que me despertaba por los pasos, veía marcas en el suelo, como si alguien arrastrara los pies descalzos por la madera. Una noche encontré escrito en el espejo del baño empañado: "No me ignores". Lo conté en la universidad. Me mandaron a terapia. Me dijeron que estaba estresada, que la mente puede jugarte juegos horribles. Pero una madrugada lo escuché reír. No era una risa normal. Era baja, gutural, como si viniera desde lo profundo del piso. Me encerré en el baño con las luces apagadas. Cuando volví a salir, en la pared había algo dibujado con marcador negro. Una figura de palitos, con una línea roja cruzándole el cuello. No volví a dormir bien. Me fui unos días a casa de una amiga. Cuando regresé por mis cosas, decidí abrir el cuarto 2B. La puerta no estaba cerrada con llave. Olía a polvo y a humedad, pero no a abandono. En el escritorio había fotos, mías, de cuando salía por las mañanas, de mis clases, incluso una de mi infancia, que no tenía en digital. El cuarto estaba lleno de dibujos clavados a la pared, todos con la misma figura, una persona con los ojos tachados. Abajo, escrito con marcador rojo, decía: "Ahora tú". Salí corriendo. Cuando volví con la encargada, el cuarto estaba vacío, limpio, como si nadie hubiera entrado nunca. Pero lo peor fue cuando llegué a casa de mis padres. Pensé que ya estaba a salvo. Pero esa noche, a las 3:00, alguien tocó 3 veces mi ventana. En el segundo piso. Y no hay forma de llegar ahí desde afuera. Siempre he sido una persona de rutinas. Me levanto a las 6, me baño, desayuno lo mismo, 2 tostadas y un café negro. A las 6:30 salgo de casa y camino 4 cuadras hasta la parada de autobús. Siempre tomo el mismo, el de las 6:40. Me lleva directo al centro, donde trabajo como analista en una aseguradora. Nada emocionante, pero es tranquilo. Fue en uno de esos viajes cuando lo vi por primera vez. Estaba en la fila frente a mí, aunque no recuerdo haberlo visto subir.
Llevaba un traje gris mal ajustado, de esos que parecen sacados de un armario viejo. El sombrero era lo que más llamaba la atención, marrón, de ala ancha y con una cinta oscura. No era una vestimenta que uno esperaría ver en el transporte público. Se sentó en el asiento directamente detrás del mío. Lo supe por el ruido, el rechinar del respaldo y su respiración, fuerte, casi asmática. No hablaba, no se movía mucho, pero se notaba su presencia. Pensé que sería uno de esos tipos extraños que uno ve una vez y no vuelve a cruzar. Me equivoqué. Al día siguiente volvió a subir. Misma ropa, mismo asiento, misma respiración densa. Cuando bajé, giré un poco la cabeza. Él también bajó. Caminó detrás de mí unas 3 cuadras, luego se desvió sin decir palabra. Me incomodó, pero me convencí de que era coincidencia. La tercera vez ya no fue coincidencia. Ni siquiera se molestó en disimular. Subió apenas yo lo hice, aunque la fila era larga. Nadie parecía notarlo. Se sentó detrás de mí y esta vez murmuró algo. No entendí las palabras, pero sentí el aliento tibio cerca de mi cuello. Esa tarde no bajé en mi parada habitual. Me bajé antes. Caminé en dirección opuesta, dando vueltas por calles al azar. Lo perdí. Creí que eso sería todo, pero empecé a verlo en otros lugares. En la cafetería frente a la oficina, en la esquina de mi calle. Una noche al mirar por la ventana de mi apartamento estaba abajo, de pie, sin moverse, con el maletín colgando de la mano izquierda. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron, no encontraron a nadie. Les enseñé un dibujo que había hecho de él. No sabían quién era. Las cámaras de seguridad del bus no lo mostraban con claridad. En las grabaciones el asiento detrás del mío aparecía vacío. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fui a un terapeuta. Me recetó ansiolíticos. Empecé a dormir mejor, pero aún lo veía en sueños. Caminaba por los pasillos del autobús vacío con una sonrisa que nunca se ensanchaba, pero tampoco se borraba. En mis pesadillas, abría el maletín. Nunca veía qué había dentro, pero sentía que si lo miraba, no iba a despertar. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a preguntar en la terminal de autobuses, a revisar archivos digitales, blogs locales. Encontré una historia antigua, de hace más de 20 años. Un hombre con un maletín y un sombrero murió atropellado en una parada similar. Era contador. El detalle que me heló fue que, según el artículo, lo encontraron aferrado a su maletín. Nadie lo pudo abrir. La familia dijo que jamás lo habían visto con sombrero. Fui a la antigua estación donde había sido atropellado. Ya estaba clausurada, con grafitis por todos lados y bancos oxidados. Pero cuando entré, escuché la misma respiración. No había nadie, solo una foto vieja pegada en un tablón de anuncios olvidado. Borrosa, pero era él. Después de eso, dejé de tomar el autobús. Empecé a usar bicicleta, a cambiar de horarios, de rutas. Por unos días funcionó, hasta que recibí una carta, sin remitente. Dentro, una hoja blanca con una frase escrita a mano. No puedes correr si ya estás dentro del viaje. Esa noche soñé con el autobús detenido frente a mi casa. Estaba vacío, excepto por él, sentado en el asiento detrás del mío, sosteniendo el maletín. A veces en la sala, otras veces en el baño. Siempre resuena esa respiración, cada vez más cerca. Y esta mañana, al bajar por el correo, vi el bus 640 detenido frente al edificio. Las puertas abiertas, vacío, esperándome. Trabajo en una compañía de seguros desde hace más de 10 años. Empecé como auxiliar y fui escalando poco a poco. No me puedo quejar. Es una vida tranquila, monótona, sí, pero con cierta estabilidad que muchos envidiarían si supieran lo que pasó con Clara. Ella llegó una mañana cualquiera. Al principio pensé que era una practicante más, de esas que vienen por un semestre y luego desaparecen sin dejar rastro. Tenía el cabello oscuro, liso, siempre perfectamente peinado. Vestía formal, pero de un estilo raro, como sacado de otra época. Nunca hablaba con nadie, excepto para lo estrictamente necesario. Se instaló en el área de archivo, un cuarto al fondo del pasillo que nadie usaba desde hacía años.
Lo primero que me llamó la atención fue que pasaba horas ahí adentro, incluso después del horario. Revisaba carpetas viejas, expedientes de clientes que ni siquiera tenían pólizas activas. A veces la encontraba tomando notas en una libreta negra con una letra extrañamente prolija. Un día me pidió ayuda para buscar unos documentos que, según ella, estaban mal archivados. Accedí. El archivo era frío, tenía ese olor a papel viejo que te llena los pulmones de polvo. Me señaló una estantería del fondo. Mientras buscaba, me di cuenta de que me estaba observando fijamente. Cuando me giré para preguntarle si estaba bien, simplemente me dijo: «Este eres tú». Me mostró una carpeta amarillenta con mi nombre. Dentro había documentos, pero también cosas que no deberían estar ahí. Una copia de mi contrato de arrendamiento, fotos mías en la oficina, incluso una fotocopia de mi identificación con anotaciones hechas a mano. Algunas de ellas decían cosas como: «Observa cómo respira cuando está solo», o «No sabe que lo estamos cuidando». Me reí, incómodo. Pensé que era alguna especie de broma pesada o intervención psicológica. Ella sonrió, sin mostrar los dientes, y volvió a su escritorio sin decir una palabra más. Después de eso, empecé a notar cosas extrañas. Alguien movía objetos en mi escritorio. Mis llaves no estaban donde las había dejado. Una vez, mi taza apareció con un residuo oscuro en el fondo y un papel doblado dentro. «Te queda poco tiempo». Intenté hablar con recursos humanos. Me dijeron que Clara no estaba registrada como empleada. Revisaron los accesos. Según el sistema, nadie había ingresado con ese nombre. Cuando pedí hablar con mi jefe directo, él frunció el ceño y me dijo: «¿Clara? ¿La del archivo? Eso fue hace años. Se fue...» o algo así. Decidí enfrentarla. La esperé a la salida del edificio, pero nunca apareció. Bajé al archivo. La puerta estaba entreabierta. La luz parpadeaba. Entré. No había nadie. Las carpetas estaban apiladas en el suelo formando una figura. Un círculo con una espiral dentro. En el centro, una fotografía mía, durmiendo. Esa noche no dormí. Revisé mis cámaras de seguridad en casa. Había grabaciones eliminadas. En una de ellas, la que sí funcionó, se veía una figura parada al pie de mi cama, quieto, observándome. El rostro estaba cubierto por una sombra, pero el cabello era liso, oscuro, como el de Clara. Volví al archivo al día siguiente. Estaba vacío, sin rastros del desorden de la noche anterior. Le pregunté a la señora de limpieza. Me dijo que nadie entraba ahí desde hacía años, que el archivo estaba clausurado después de un incendio menor causado por una practicante. Cuando le pregunté el nombre, bajó la voz: «Clara», pero eso fue hace 6 años. Investigué en internet, encontré una nota breve: «Joven archivista fallece en incendio dentro de empresa aseguradora». La foto era borrosa, pero era ella. Desde entonces la veo en los reflejos, en el vidrio del microondas, en la pantalla apagada del monitor, siempre mirándome, sonriendo con esa sonrisa incompleta. Y cada tanto, en el escritorio, aparece esa carpeta con mi nombre, cada vez más gruesa. No sé cuánto tiempo más puedo trabajar ahí, pero algo me dice que Clara no quiere que me vaya, o peor, que quiere llevarme con ella. Me mudé sola por primera vez hace 3 años. Un pequeño departamento en el 3er piso de un edificio antiguo, pero bien mantenido. Lo había elegido por la vista. Desde el balcón se veía un parque con árboles viejos y gente paseando perros. Me sentía segura, feliz incluso. Eso fue antes de conocer, o más bien notar, a mi vecina del 203. Nunca hablé con ella directamente. Desde el principio había algo extraño en su presencia.
Siempre estaba sentado en su balcón con una taza de té que nunca parecía vaciarse. Llevaba una bata color crema, el cabello muy largo y muy negro, como si lo tiñera cada semana. No sonreía, no hacía gestos, solo me miraba. La primera vez que lo noté fue una mañana de domingo. Estaba regando unas plantas cuando sentí esa mirada fija. Al voltear, ahí estaba, sentada, inmóvil, la taza en el regazo. Cuando la saludé con la mano, no reaccionó. Me metí rápido. Con el tiempo comencé a encontrar papeles en la rendija de mi puerta. Post-its, hojas arrancadas de una libreta, algunas escritas con tinta corrida. Al principio pensé que era una broma, pero el contenido me inquietó. ¿Tú también lo escuchas? No lo mires a los ojos. Él baja por las noches. A veces entra. Llevé uno a la administración. Me dijeron que el 203 estaba desocupado, que no había nadie rentando ese departamento desde hacía años. Les conté sobre la mujer del balcón. Me dijeron que tal vez alguien se estaba colando, que revisarían. Nunca hicieron nada. Las cosas empeoraron. Empecé a escuchar ruidos dentro de mi departamento por las noches, como pasos arrastrados, suaves, que se detenían cuando encendía la luz. El pomo de la puerta se movía solo. Una vez lo encontré manchado con algo marrón, seco, con olor metálico. Decidí instalar una cámara en la sala, una de esas baratas conectadas al celular. A la mañana siguiente, tenía 3 notificaciones de movimiento entre las 2 y 3 a.m. Revisé los clips. En el primero nada. En el segundo, un destello rápido, como si algo pasara frente a la lente. El tercero mostraba a la mujer del 203 parada frente a mi sofá, sosteniendo su taza, mirando directo al lente, y luego la imagen se cortaba. Fui a la policía. Les enseñé el video. Dijeron que era manipulado, que no podían hacer nada sin una prueba real. Insistí con los administradores. Subieron conmigo al 203. Abrieron la puerta con una llave maestra. El lugar estaba vacío, lleno de polvo, muebles cubiertos con sábanas, ventanas cerradas desde adentro. No había señales de vida. Pero yo sabía lo que había visto. Empecé a buscar en archivos del edificio, foros vecinales. Encontré un hilo viejo con comentarios sobre una mujer llamada Elena que vivía en ese mismo departamento. Decían que hablaba sola, que dejaba notas extrañas, que la escuchaban caminar en círculos por la madrugada. Una noche desapareció. Solo encontraron su bata en el balcón, colgada como si estuviera puesta sobre alguien invisible. Una madrugada me desperté sobresaltada. La puerta del balcón estaba abierta. Al salir, la vi. No a ella, sino a su taza, colocada cuidadosamente en la baranda. Dentro una nota: ya estás del otro lado. Desde entonces, he visto a otras personas en los balcones del edificio, siempre a las 3:17 a.m., todos con tazas en las manos. Miran hacia mí, inmóviles, como si esperaran algo. Y esta noche, al mirarme en el espejo, vi que no estaba sola. Había alguien detrás de mí. Llevaba una bata crema y sostenía una taza que humeaba. Siempre he tenido una relación extraña con los libros. Desde niño me refugié en ellos. Cuando las cosas iban mal en casa, y eso era frecuente, me escapaba a la biblioteca del barrio, me sentaba en un rincón con algún libro de aventuras y desaparecía del mundo. Así que no es raro que, de adulto, haya seguido esa costumbre. La Biblioteca Central es un edificio enorme con techos altos, estanterías de madera y olor a polvo. Ahí es donde empecé a verla. Al principio pensé que era una coincidencia. Una chica delgada, de cabello negro y muy largo, sentada a una mesa cerca de la mía. No destacaba,
Ropa oscura, postura encorvada, mirada clavada en un libro sin título visible. No la había visto antes, pero eso no significaba nada. La biblioteca tiene decenas de usuarios diarios. Lo raro fue que comenzó a estar siempre en la mesa más próxima a la mía. Aunque yo cambiara de lugar, aunque fuera en distintos horarios, no hablaba, no pedía libros, solo leía el mismo volumen encuadernado en cuero. Una tarde me levanté a estirar las piernas y decidí caminar detrás de ella. Quise ver el título del libro. No tenía. Ningún número de referencia, ninguna marca de la biblioteca. Cuando intenté acercarme más, levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran demasiado oscuros, no negros, más bien huecos. Esa noche soñé con ella. Estaba sentada en una silla, frente a mí, en una sala sin paredes. Sostenía el libro y me decía, «Léelo, es tuyo ahora». Al despertar, recordé cada palabra, y eso que nunca lo había abierto. La siguiente vez que fui a la biblioteca, estaba la misma escena. Ella, el libro, la mirada fija. Me acerqué. Sin decir palabra, me extendió el volumen. Lo tomé. Era pesado, antiguo. Las páginas estaban escritas a mano, en tinta negra, con una caligrafía temblorosa. Las primeras hablaban de invocaciones, de nombres impronunciables. Las siguientes eran más personales. Describían a un hombre, de aspecto común, que acudía a la biblioteca buscando refugio y que era elegido. Decía que el libro lo cambiaría, que lo prepararía para algo. Desde que lo abrí, empecé a tener lapsos, periodos de tiempo que no recuerdo. Me despierto en lugares distintos, con notas en mi bolsillo escritas con la misma caligrafía, frases como «ya casi está listo» o «no lo dejes escapar». Intenté devolver el libro, pero siempre reaparecía, en mi mochila, en el asiento del auto, una vez incluso en la nevera. Le pregunté al bibliotecario si conocía a la chica. Me dijo que no, que la biblioteca no presta libros sin registro. Cuando describí el ejemplar, me llevó a una sección clausurada. Allí, en una vitrina cerrada con llave, estaba el mismo libro. Me dijo que nadie lo tocaba desde hacía décadas, que había pertenecido a un hombre que desapareció en los años 70, dejando solo ese libro como rastro. Las pesadillas empeoraron. En ellas, la chica se vuelve más clara. Me llama por mi nombre. Me muestra otras versiones de mí, sentadas en distintos rincones de la biblioteca, todas leyendo el mismo libro, todas con los ojos huecos. Decidí dejar de ir, pero la biblioteca vino a mí. Cada vez que parpadeo, veo estanterías en lugares que no deberían estar. Al abrir una puerta de mi casa, aparece el pasillo central. Cuando me miro al espejo, a veces hay libros detrás de mí que no existen. Y esta mañana, al despertar, ella estaba sentada a los pies de mi cama, con el libro abierto, leyendo en voz alta un fragmento que terminaba con una frase terrible. Y cuando termine de leer, tú serás yo.